Sí, bien, como les comentaba entonces, en la sesión anterior nosotros revisamos, si se quiere, los fundamentos axiológicos y normativos que informan nuestro sistema procesal penal de corte mayoritariamente acusatorio, sin perjuicio de que, como también se los advertí en la sesión anterior, es muy difícil identificar, tanto en la legislación nacional como en legislaciones comparadas, un sistema procesal en un sentido estrictamente puro. No podemos identificar sistemas acusatorios 100%, ni tampoco sistemas inquisitivos 100%. Por el contrario, la mayoría de los sistemas son más bien eclécticos, mixtos, en donde mayoritariamente tienden hacia alguna de estas posiciones o paradigmas, sin perjuicio de que mantienen aún ciertas condiciones o características del otro sistema antagónico. Nuestro sistema, como se los mencioné en la sesión anterior, es de corte mayoritariamente acusatorio, sin perjuicio de que aún quedan, por cierto, algunos resabios que es posible identificar del sistema inquisitivo, aunque por supuesto muy marginales. Bien, entonces en la sesión anterior nosotros revisamos, por un lado, las categorías, los paradigmas de los sistemas procesales penales. A continuación, revisamos las garantías o derechos mínimos que han de reconocérsele al imputado en general y las garantías mínimas en un debido proceso penal. Frente a eso, nos pronunciamos tanto sobre las garantías a nivel constitucional como aquellas que se reciben en nuestro sistema a partir del artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, que radican en los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Frente a eso, mencionamos por de pronto a la Convención Americana de Derechos Humanos como también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A continuación, si no mal recuerdo, revisamos también algunas cuestiones generales en torno a la acción penal. A la acción penal, que bien puede ser pública, privada o previa instancia particular. Bien, en esta oportunidad vamos a revisar el proceso ordinario en materia penal. Vamos a estudiar las tres grandes etapas de este importante procedimiento criminal. Si nos da tiempo, puede que revisemos algo sobre recursos en materia penal o bien sobre los procedimientos penales especiales. Ok, comencemos. Cualquier duda, como siempre, siéntanse total y absolutamente libres de interrumpirme cuando así lo estimen. Ok, nuestro sistema procesal penal contempla dentro del Código Procesal Penal, digamos, distintos procedimientos. Tenemos un procedimiento ordinario en materia penal, pero también tenemos procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos especiales podemos identificar al procedimiento abreviado, al procedimiento simplificado, al procedimiento monitorio o al procedimiento por delito de acción penal privada. Dentro de esa categoría de procedimientos, en todos ellos podemos indicar como característica fundamental que la sentencia definitiva es dictada por el juez de garantía. El juez de garantía es quien conoce y resuelve de todos aquellos procedimientos penales especiales. Insisto, el juez de garantía conoce y resuelve del procedimiento abreviado, del procedimiento simplificado, del procedimiento monitorio y del procedimiento por delito de acción penal privada. En cambio, el procedimiento ordinario en materia penal que concluye con el juicio oral, este es de resorte exclusivo y excluyente del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Este es quien resuelve, esta es la magistratura a quien la ley le entrega la resolución de este procedimiento penal ordinario que, insisto, termina en la tercera etapa, que es el juicio oral. El juicio oral, en otras palabras, es de monopolio exclusivo del Tribunal de Juicio Oral en lo penal competente. Bien, el procedimiento ordinario penal consta de tres grandes etapas. Tenemos en primer lugar una etapa investigativa, una etapa de investigación, que bien puede ser formalizada o desformalizada. Luego tenemos una etapa
intermedia o también llamada etapa de preparación de juicio oral, que consta de una parte escrita y de una parte oral, como ya lo vamos a ver. Y por último tenemos la tercera etapa, que es el juicio oral. El juicio oral. Entonces tenemos estas tres etapas: investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral propiamente tal. Vamos a intentar dilucidar en esta oportunidad la tramitación a lo largo de todas estas etapas, con las singularidades que este procedimiento posee consigo. Bien, veamos entonces en primer lugar el inicio del procedimiento por delito de acción penal pública, ya que es el juicio ordinario en materia penal. Este procedimiento ordinario en materia penal puede iniciar por tres vías, ya sea por denuncia, por querella o por alguna actuación de oficio por parte del Ministerio Público. El procedimiento ordinario en materia criminal puede iniciar, como ya les digo, a través de denuncia, querella o por una actuación de oficio por parte del Ministerio Público. Veamos cada una de estas hipótesis. La denuncia la vamos a entender como aquel acto jurídico procesal de comunicación por medio del cual cualquier persona informa, cualquier persona informa al Ministerio Público, a las policías o a algún tribunal la existencia de hechos que podrían constituir caracteres de delito. Lo repito, la denuncia es aquel acto jurídico procesal de comunicación por medio del cual cualquier persona, hay que subrayar eso, cualquier persona informa, ya sea a las policías, al Ministerio Público o a los tribunales penales, la existencia de ciertos hechos que podrían revestir caracteres de delito. Como ya se pueden dar cuenta, la denuncia es un mero acto procesal de comunicación, no involucra consigo el ejercicio, si se quiere, de una acción penal. La acción penal es aquello que pone en marcha propiamente tal el ejercicio de la jurisdicción, que eso es la acción. La acción, como nosotros ya lo hemos estudiado previamente, supone ser una manifestación de voluntad en orden a poner en movimiento el ejercicio jurisdiccional. La denuncia no es ejercicio de acción penal, y en eso hay que ser sumamente preciso. Con la denuncia nadie está ejerciendo una acción penal, solamente estamos comunicando la existencia de ciertos hechos que podrían eventualmente revestir caracteres de delito. Por lo demás, la acción, en términos generales, ¿ante qué órgano debe ser presentado? Cualquiera esta sea, cualquier acción, ¿ante qué órgano nosotros debemos presentar dichas acciones? Al Ministerio Público y, si no me equivoco, también a tribunales. ¿Qué dices tú, Natalia? No, yo iba a decir que debe ser presentado ante un juez, cualquier acción, o Así sea, ante un es, órgano jurisdiccional. así es. Bruno, ahí hay que hacer una precisión. Ah, disculpa, La- las acciones, te las, entendí las denuncia, la acciones, denuncia que se debe hacer. Vale, no, sí. ya. Bien, las acciones procesales, bien sea la acción civil, la acción penal, la acción tributaria, cualquier acción, yo debo ejercerla ante un órgano jurisdiccional, ante un tribunal de justicia. Así nos vamos a dar cuenta que la querella sí es ejercicio de la acción penal, y por lo tanto la querella tenemos que ejercerla necesariamente ante un tribunal de justicia, ante un juzgado de garantía. La denuncia, como no es ejercicio de la acción, yo la puedo ejercer ante cualquier órgano que la ley habilite, por supuesto, pero sea o no jurisdiccional. Es por eso que yo puedo denunciar ante Carabineros, puedo denunciar ante la PDI o puedo denunciar ante el Ministerio Público.
cualquiera de esos órganos no es órgano jurisdiccional y aún así la denuncia aún así cumple con su propósito. El ejercicio de la acción civil en un procedimiento civil se ejerce mediante la demanda. Y la demanda yo la debo ejercer ante un tribunal con competencia civil. ¿Ya? Ese es el punto. Las acciones solo yo las interpongo ante órganos jurisdiccionales. La denuncia, como no es una acción judicial, como no supone ejercicio de acción, yo puedo ejercerla ante órganos no jurisdiccionales. Bueno, sistematicemos esto. ¿Ante quién se puede denunciar? Se puede denunciar ante las policías, se puede denunciar ante las policías, ya sea carabineros, PDI, ¿y conocen alguna otra policía ante que también se pueda denunciar? Gendarmería. Ante Gendarmería, por cierto, cuando estemos en presencia de delitos cometidos al interior de recintos penitenciarios. Entonces, en primer lugar, la denuncia se puede ejercer ante las policías, ya sea carabineros, policía de investigaciones o gendarmería. Luego, también la denuncia puede presentarse ante los tribunales con competencia penal. También es posible denunciar ante un juzgado de garantía, por ejemplo. Y también, por último, es posible denunciar ante el Ministerio Público. Entonces se puede denunciar, como ya les digo, ante las policías, ante el juez penal o ante el Ministerio Público. En cualquiera de los dos primeros casos, cuando se denuncia ante las policías o ante el juez penal, estos órganos tienen que necesariamente derivar la denuncia ante el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, como ya lo indicamos en la sesión anterior, es quien dirige exclusivamente la investigación penal por delitos de acción penal pública. Por lo tanto, el Ministerio Público es quien debe recibir finalmente todas las denuncias. Cuando la denuncia, repito, se haga ante las policías o ante un juez con competencia criminal, estos órganos tienen que derivar luego esa denuncia ante el Ministerio Público, quien luego va a tomar las actitudes que veremos. Ya puede, por ejemplo, iniciar la investigación, puede ejercer el principio de oportunidad, puede decidir quizá un archivo provisional, etc. Pero el Ministerio Público es soberano de tomar esas decisiones, porque él es quien dirige, como ya les digo, de manera exclusiva la investigación penal. Ya, bien. Ahora, ya nos preguntamos ante quién se denuncia. Preguntémonos a continuación quién puede denunciar. Bien, en primer lugar, la regla general es que cualquier persona puede denunciar cuando observa o cuando es testigo, si se quiere, de algún hecho que puede revestir caracteres de delito. Cualquier persona, tenga interés o no en el asunto, puede denunciar un hecho que podría revestir caracteres de delito. Esa es la regla generalísima. Ahora, así como a todas las personas en general se les reconoce la facultad para poder denunciar, hay ciertas personas, por el contrario, a quienes la ley obliga a denunciar. Así como la regla general, insisto, es que a las personas se les reconoce la facultad de denunciar, o sea, la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, hay otras personas a quien la ley les impone el deber conforme al cual deben efectivamente denunciar cuando son testigos de un hecho que podría revestir caracteres de delito. Y tienen que denunciar dentro de las siguientes 24 horas desde que tomaron conocimiento de aquellos hechos. Y en caso de que no lo hagan, serán susceptibles de haber cometido un delito penal, conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal. Establece ese mandato, ese imperativo respecto a estas personas. ¿Alguno conoce algún ejemplo de personas que se encuentren obligadas a denunciar un delito cuando son testigos de él?
Sí, por ejemplo, los fiscales y, bueno, todos los funcionarios públicos en realidad están obligados. Exacto. Los funcionarios públicos están obligados, en razón, digamos, de su oficio, de su desempeño público, a denunciar hechos que pueden ser constitutivos de delito. Así, por ejemplo, un director de un establecimiento público, de un establecimiento de educación pública, si observa dentro de su establecimiento que uno de sus estudiantes, por ejemplo, está vendiendo sustancias estupefacientes o ilícitas, tiene que necesariamente hacer la denuncia. No es facultativo para esa persona denunciar o no. Está obligado a hacerlo. Así también se encuentran obligados a denunciar los capitanes o pilotos de aviones o naves, de naves o aeronaves, en relación con los delitos que sean cometidos dentro de sus naves o aeronaves. Así, por ejemplo, si se cometen delitos dentro de un avión durante el transcurso del vuelo o bien durante el transcurso del trayecto marítimo, en caso de que estemos hablando de un buque o de algún crucero o lo que fuere, también se encuentra obligado a denunciar. El director de un hospital en el que, esto también es bien importante, este es un caso bastante frecuente, es muy habitual, no sé si tan habitual, digamos, pero sucede que llegan ciertas personas a recintos hospitalarios de urgencia con una bala. En general, cada vez que llega una persona con una bala, el hospital luego tiene que denunciar este hecho, porque no es habitual, no es común que una persona esté herida de bala. Lo más probable es que si esta persona fue herida de bala, fue a consecuencia de haber estado involucrada en algún delito, ya sea como hechor del hecho, hechor, digamos, del delito, como victimario, o bien como víctima. En cualquiera de los dos casos, el centro hospitalario o clínico está obligado a denunciar esa circunstancia. Es por eso que a veces delincuentes, cuando son heridos de bala en alguna pierna o en algún brazo, donde fuere, digamos que no involucra, digamos, algún órgano vital, prefieren derechamente no ir al hospital, a la urgencia o a donde fuere, porque saben que ahí obligatoriamente tienen que hacer la denuncia. Es por eso entonces que prefieren ir a recintos, digamos, o tomar alternativas, si se quiere, tomar alternativas de solución diversas a acudir a algún hospital. Bien, entonces, nos damos cuenta que en principio todas las personas tenemos la facultad de denunciar, hay otras personas a quienes se les reconoce la obligación de denunciar, y por último incluso las personas pueden autodenunciarse. También a las personas se les reconoce la facultad de autodenunciarse de conformidad con el artículo 179 del Código Procesal Penal. ¿A alguien se le ocurre algún caso en donde sea necesario o en donde sea conveniente autodenunciarse? Sí, podría ser en el caso de una persona que ha tenido alguna participación en un delito, por ejemplo, y desee como optar por el atenuante de colaboración con la investigación. Sí, es En ese correcto. caso podría ser una buena alternativa como autodenunciarse y colaborar con la investigación ante la inminente, digamos, posibilidad de que lo detengan o que ya todo se sepa, no sé, puede ser una opción.
Sí, eso es correcto. Existe la posibilidad, digamos, de autodenunciarse para luego poder acceder efectivamente a esa atenuante de la colaboración eficaz que consagra nuestro Código Penal. Es posible. En todo caso, eso tendrá sentido en la medida que quien se autodenuncia es consciente de que efectivamente realizó la conducta delictiva. Así sucedió hace poco, no sé si recuerdan el año pasado, un caso especialmente trágico de un joven, Francisco entiendo que se llamaba, que estuvo desaparecido 2 semanas, una semana, porque se juntó con unas personas, digamos, y luego de eso nunca más se supo de él. Entonces su familia, sus amigos comenzaron a hacer una persecución, una búsqueda, digamos, por redes sociales, y luego una de las personas que efectivamente estuvo involucrada en el asesinato, entiendo, no estoy seguro, entiendo que aún no hay juicio penal respectivo, por lo tanto no se sabe, digamos. Pero una de las personas que estuvo involucrado finalmente en la desaparición de este individuo se autodenunció. ¿Ya? Y junto con ello señaló también quién era la otra persona involucrada. Ese sería un ejemplo entonces de autodenuncia. Otro ejemplo típico de autodenuncia puede ser el de las personas que ingresan al país por pasos no habilitados y luego quieran acceder a una regularización de su situación migratoria. En ese sentido, la ley de migración establece un procedimiento a través del cual se pueden regularizar y uno de los trámites para iniciar la regularización es haber confesado, haberse autodenunciado en torno a este hecho. Ya, pero en esos dos primeros eventos que estamos presentando son casos en donde la persona es consciente de que cometió un acto reprochable. Pero la autodenuncia también tiene un propósito de, si se quiere, exculparse de responsabilidad. Imagínense que una persona que dentro de su entorno surgió eh, una denuncia social, una llamada funa, una coloquialmente llamada funa. Entonces una persona, imagínense dentro de una universidad, lo funaron por ciertos hechos reprochables, pero que él niega absolutamente. Entonces imagínense una persona denuncia a otra diciéndole que lo violó y no ejerció una denuncia penal, sino que, ni tampoco una querella criminal, sino que lo único que hizo fue funarlo. Entonces, esta persona que confía en su inocencia, lo que hace es autodenunciarse, por ejemplo, ante el Ministerio Público. Dice, ¿saben qué? Me quiero autodenunciar, o sea, quiero comunicar ciertos hechos que podrían revestir caracteres de delito que me involucran, porque se está diciendo por parte de tal persona que cometí violación en relación con ella. Y como esa persona está confiada en su inocencia, sabe que a lo largo de la investigación no se van a lograr recabar antecedentes suficientes que den por acreditada la violación. Y por lo tanto, una vez que el Ministerio Público, por ejemplo, llega a la convicción de que no hubo delito, el Ministerio Público va a solicitar sobreseimiento definitivo. Y el juez penal va a decretar el sobreseimiento definitivo. Y luego esa persona que fue funada públicamente, en donde fue objeto, si se quiere, de una represalia social, luego va a tener una sentencia que diga que en realidad está sobreseído, o sea, que no se dio por acreditada la violación. Ese es un segundo caso en donde también tiene sentido la autodenuncia, pero es en donde la persona es consciente de que es inocente. ¿Se entiende ese segundo caso? Sí, profesor, en ese caso, como el hecho ya se investigó, si es que la persona que está funando a la otra, la persona que dice ser víctima, luego hace ¿Mm? la denuncia, efectivamente, al haber un sobreseimiento, ¿no volverá a ser como investigado nuevamente? No podría, habría cosa juzgada, digamos. El punto en todo caso es que si esta persona se autodenuncia, el Ministerio Público tiene que comenzar a hacer todas las diligencias respectivas. O sea, tiene que entrevistar a la víctima tiene que participar del procedimiento si es que ella quiere. Entonces, no es que inicie otro juicio diferente. ¿Ya? Cuando él se autodenuncia, se pone en marcha el movimiento jurisdiccional, el Ministerio Público comienza a realizar su investigación y todo lo que ello involucra. Por lo tanto, va a tener que entrevistar a la víctima, testigo, etcétera. ¿Ya? Y al imputado también.
claro, tiene que hacer una investigación completa como si fuera la víctima la que estuviera denunciando, digamos, con todos Claro, los intervinientes. así es, Ya. así es. Ok, ya, entonces esa es otra posibilidad, que las personas puedan autodenunciarse. Yo les coloqué un caso más o menos dramático, pero también pueden ser casos menos intensos. Por ejemplo, alguien está funando a otro no por violación, sino que porque lo abusó sexualmente o porque le debe dinero, lo que sea, ya o porque lo estafó, ya cualquiera de esas situaciones pudiesen dar lugar a una autodenuncia. Ya, Legítima eso defensa ahí entonces en cuanto a también la... entra. Disculpa. Sí, Bruno, no te escuché. Legítima defensa ahí también entraría, por ejemplo. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, no sé, yo considero de que, no sé, un homicidio, supongamos, o sea, alguien mata a alguien en legítima defensa no, y dice que no sería homicidio y va justamente a autodenunciarse para que investiguen los hechos. También cabría ahí, ¿o no? Claro, es complejo el evento, digamos. En general, ahí no se va a autodenunciar para efectos de que se declare su legítima defensa, simplemente para que se investigue el caso, porque es un homicidio, o sea, no es una cuestión menor. El Ministerio Público, al tomar noticia del crimen, inicia la investigación y durante la investigación el imputado va a poder efectivamente acreditar el hecho de su legítima defensa, pero no es que él se autodenuncie por ese homicidio en base a legítima defensa. Simplemente lo que va a hacer en ese caso es denunciar el hecho. Denunciar, por ejemplo, que lo asaltaron y él se defendió mediante la legítima defensa y producto de ello murió la persona. Entonces no es que él se autodenuncie en ese caso, sino que simplemente denuncia en calidad de víctima, porque él se consideraría víctima de esa situación. ¿Ya? Por ejemplo, víctima de un robo, porque entraron a su domicilio y él se defendió mediante un cuchillo y asesinó finalmente al ladrón. ¿Ya? Bien, veamos a continuación la querella. La querella es aquel acto jurídico procesal por medio del cual la víctima o las personas que la ley establece, es el acto jurídico procesal mediante el cual, repito, la víctima o las personas que la ley establece informan a un tribunal de justicia la comisión, bueno, ciertos hechos que podrían revestir caracteres de delito, informa al, a un tribunal de justicia ciertos hechos que podrían revestir caracteres de delito con pretensión punitiva, con pretensión punitiva, esto es importante. Entonces la querella también es un acto de comunicación, pero ya no es una comunicación general que cualquier persona pueda efectuar, sino que solo puede efectuarla la víctima o las personas que la ley establece. Se le informan solo a un juez con competencia penal, en general el juez de garantía, de ciertos hechos que podrían revestir caracteres de delito con pretensión punitiva, o sea, con la intención de formar parte del procedimiento, con la intención de ser considerados intervinientes dentro de este proceso criminal. Entonces la querella no es un mero acto de comunicación, es un acto de comunicación con pretensión punitiva, es decir, con la intención de ser interviniente en este proceso criminal. Por lo tanto, la querella por parte de la víctima es ejercicio de acción penal. La querella es la manera conforme a la cual la víctima ejerce su acción penal pública. La víctima, ustedes bien sabrán, se encuentra definida en el artículo 108 del Código Procesal Penal, que lo define como el ofendido por el delito. La víctima es la persona ofendida por el delito. Y en caso de que la víctima directa, digamos, aquel ofendido inmediato por el delito, no pueda ejercer la acción penal porque, por ejemplo, falleció o, por ejemplo, quedó en una incapacidad absoluta, la ley establece un listado de personas que de manera correlativa también podrían adquirir el carácter de víctima. Por ejemplo,
su cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes, su conviviente, no conviviente civil, sino que conviviente de hecho, también hay conviviente civil, por cierto, pero también pueden ejercer la acción penal en nombre de la víctima. Ahora, la querella entonces, como les digo, en principio la debe ejercer la víctima, es decir, las personas del artículo 108. Pero también la ley establece ciertos casos en donde otras instituciones u otras personas también podrían querellarse. También podrían querellarse. Así, existen ciertos órganos o servicios públicos que pueden ejercer también querella criminal cuando sus respectivas leyes orgánicas los autoricen. Así, por ejemplo, frente a un delito de femicidio, por cierto, puede querellarse la víctima, es decir, en este caso, si el femicidio terminó en grado de consumado, podría ejercer la querella la madre o el padre de la víctima, ¿ya? O bien sus hijos, o bien su cónyuge, etcétera, ya las personas del 108. Pero también está autorizado para ejercer querella criminal, ¿quién más? ¿A alguien se le ocurre quién más podría querellarse además de la víctima? El Servicio Nacional de la Mujer debería ser, El... ¿no? Entiendo que el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, ya no existe. Ahora es el Ministerio de la Ah, Mujer, ¿ya? El CERNAM perdón, era el como la Ministerio de la precuela Mujer, del Ministerio, ¿cierto? Desconozco si aún existe, claro, ¿ah? Yo me da la impresión de que ya no existe y fue reemplazado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, puede ser. ¿ya? Bueno, efectivamente, en ese caso, el Ministerio de la Mujer es quien puede ejercer también la acción penal mediante una querella, ¿ya? En los delitos que involucren, por ejemplo, atentados al orden público, por ejemplo, la quema del metro o una manifestación, la quema de mobiliario público, puede ejercerse por cierto, digamos, de manera independiente por la víctima directa. El Ministerio Público debe iniciar de oficio, naturalmente, la investigación, pero también podría querellarse el Ministerio del Interior. Bueno, ahora quizás sea el Ministerio de Seguridad Pública. Hay que revisar, digamos, qué señala la ley que da origen a este nuevo ministerio, que es un ministerio bastante nuevo del año pasado. ¿Ya? Me da la impresión de que ahora sería el Ministerio de Seguridad quien puede ejercer la querella o se mantiene el Ministerio del Interior, eso lo desconozco. Pero es muy habitual, por ejemplo, durante el estallido social fue bastante habitual que el Ministerio del Interior ejerciera querella por delitos eh, de seguridad interior del Estado. En delitos ahora que comprometan, por ejemplo, los derechos humanos de una persona, piensen en el caso dramático de Gustavo Gatica. Gustavo Gatica, como ustedes bien saben, bueno, perdió la visión, perdió sus ojos en el contexto del estallido social. Él se creyó como víctima directa en contra del carabinero que perpetró, digamos, los disparos. Y como es un caso que involucra derechos humanos, también la ley habilita que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda también querellarse. Entonces, el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también se querelló en esa causa eh, en donde la víctima era Gustavo Gatica. Ya se dan cuenta entonces que no solamente la víctima directa, sino que también otras instituciones o servicios que su ley específicamente autorice, también podrían querellarse. Bien, eh, existe también una regla especial a propósito de los delitos funcionarios por falta de probidad y también los delitos terroristas, que señala la ley que respecto de esos delitos, los delitos terroristas o los delitos funcionarios por falta de probidad, puede querellarse cualquier persona eh, dentro del territorio jurisdiccional, digamos, en donde se
desarrolló tal delito. Pero es un caso muy excepcional también, ¿ya? Tratándose de los delitos, digamos, especialmente intensos como puede ser delito terrorista. Bien, la querella, como se los digo, se debe presentar siempre ante un juez de garantía. ¿Y cuál es la oportunidad para presentar la querella? Es hasta antes que el Ministerio Público cierre la investigación. Hasta antes que el Ministerio Público comunique el cierre de la investigación. Hasta ahí se puede querellar. Si el Ministerio Público cerró la investigación, precluye el derecho a poder querellarse. Ok. Y por último, también el procedimiento penal puede iniciar por una actuación de oficio por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, una vez que toma noticia del crimen, una vez que tomó conocimiento del delito, ya sea de manera independiente o bien mediante una denuncia, mediante una querella, cualquiera sea la vía a través de la cual el Ministerio Público tomó noticia del crimen, éste debe tomar una determinada actitud. ¿Cuáles son esas posibles actitudes del Ministerio Público? En primer lugar, el Ministerio Público podría directamente iniciar la investigación. La primera actitud que tiene el Ministerio Público es iniciar la investigación. Una segunda posibilidad que tiene el Ministerio Público es ejercer el principio de oportunidad. Una tercera posibilidad que tiene el Ministerio Público es decidir el archivo provisional. Y por último, una cuarta posibilidad que tiene también el Ministerio Público es decidir no iniciar la investigación. O sea, ejercer la facultad de no investigar. Estas son las posibles actitudes que puede asumir el Ministerio Público una vez que toma noticia del delito, del crimen, ¿ya? La primera posibilidad, como se los digo, es iniciar la investigación y esto va a tener lugar cuando el Ministerio Público se forme tras la comunicación que se le cursó, la convicción de que hay un delito, hay antecedentes suficientes para investigar y por lo tanto va a iniciar la investigación. Esta es la regla general, digamos. Si es que el delito que fue denunciado, el delito respecto del cual hubo una querella, el Ministerio Público estima que efectivamente es delito y que efectivamente existen antecedentes suficientes que permitan iniciar una investigación, va a simplemente comenzar con las diligencias investigativas. Por el contrario, tenemos estas otras posibilidades. Todas ellas conducen finalmente a que no se va a investigar el hecho. No se va a investigar el hecho a consecuencia de distintas causales que vamos a ir viendo. Ya, veamos entonces esta segunda actitud, que es ejercer el principio de oportunidad. El principio de oportunidad en un sentido estricto, el del artículo 170 del Código Procesal Penal. Este principio de oportunidad es contrario al principio de oficialidad, mediante el cual al Ministerio Público se le obliga a iniciar de oficio las investigaciones, ¿ya? El principio de oportunidad es la contracara al principio de oficialidad. El principio de oportunidad implica que el Ministerio Público puede decidir no iniciar una investigación o puede decidir abandonar una investigación ya iniciada cuando el delito que se esté investigando no sea de aquellos que comprometan gravemente al interés público. El Ministerio Público ejercerá el principio de oportunidad cuando
el delito que se esté investigando o que se pretenda iniciar su investigación no sea de aquellos que comprometan gravemente al interés público. Son los que en dogmática se conocen como delitos de bagatela, delitos de poca monta, delitos de baja cuantía, delitos que no justifican la puesta en marcha de todo el aparato jurisdiccional para efectos de la obtención de un reproche en forma de pena. Puede tener lugar la aplicación del principio de oportunidad antes de iniciar la investigación o durante la investigación. Es por eso que el principio de oportunidad supone la decisión de no iniciar la investigación o la decisión de abandonar una investigación ya iniciada cuando el delito de que se trate no sea de aquellos que comprometan gravemente al interés público. Ahora, la ley luego establece cuáles son los requisitos o condiciones para que aplique este principio de oportunidad. En primer lugar, el primer requisito o presupuesto es que la pena mínima no puede superar, la pena mínima del delito, no puede superar la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. O sea, la pena en concreto no debe ser de aquellas que superen la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Es decir, no puede ser superior a 541 días. Si es superior a 541 días, no se puede aplicar el principio de oportunidad. El primer requisito, insisto, es que la pena sea inferior a presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Debe ser inferior a presidio o reclusión menor en su grado mínimo, o sea, inferior a 541 días. Y el segundo requisito es que el delito no se puede tratar de aquellos delitos ejercidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. O sea, no se puede tratar de delitos funcionarios. No se puede tratar de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas. A contrario censo, entonces, podemos concluir que todos los delitos que sean superiores a presidio o reclusión menor en su grado mínimo o delitos funcionarios, siempre ellos van a comprometer gravemente el interés público. Ahora, si se cumplen con estas condiciones, o sea, que no sea superior a los 541 días y no haya sido un delito funcionario, en ese caso se estima que aquel delito no compromete gravemente el interés público. Ahora, una vez que el Ministerio Público ejerce este principio de oportunidad, el juez de garantía tiene que necesariamente realizar un control judicial. Entonces, siempre el principio de oportunidad supone un control judicial, en donde, por ejemplo, el juez de garantía podría dejar sin efecto el principio de oportunidad cuando, por ejemplo, verifique que no se cumplen con los requisitos, o bien cuando la víctima se oponga finalmente a la aplicación del principio de oportunidad de manera justificada. En ese caso, entonces, el juez de garantía podría dejar sin efecto el principio de oportunidad y tendría, por tanto, que obligar al Ministerio Público a continuar con la investigación. Ahora, en caso de que el principio de oportunidad satisfaga las condiciones y no haya oposición de la víctima, el tribunal va a declarar judicialmente el principio de oportunidad y esto extingue la acción penal. El principio de oportunidad extingue la acción penal.
Bien, esa sería entonces una segunda actitud que puede asumir el Ministerio Público tan pronto toma conocimiento del hecho que puede revestir caracteres de delito. Bien, una tercera actitud que puede asumir el Ministerio Público es archivar provisionalmente la investigación de conformidad con el artículo 167 del Código Procesal Penal. Todas estas posibilidades están súper juntas en el código. El principio de oportunidad está en el 170 del Código Procesal Penal. El archivo provisional está en el 167 del Código Procesal Penal. Y las facultades no iniciales están en el artículo 168 del Código Procesal Penal. Ya, el archivo provisional implica que mientras no exista intervención del juez de garantía, el Ministerio Público puede más bien archivar las investigaciones en donde no consten antecedentes suficientes que permitan esclarecer los hechos. El archivo provisional, repito, tiene lugar cuando el Ministerio Público recibe la noticia del crimen, pero esa comunicación no contiene antecedentes suficientes que permitan esclarecer los hechos. Entonces, no es que a la víctima, digamos, se le cierre la puerta frente a la denuncia efectuada, sino que simplemente se le pide que acompañe antecedentes suficientes que permitan esclarecer de mejor manera los hechos. Entonces el Ministerio Público va a decidir archivar provisionalmente la investigación cuando no existan antecedentes suficientes que permitan esclarecer los hechos. Ahora, el presupuesto del archivo provisional es que el juez de garantía no haya intervenido en la causa. Si hubo al menos una, aunque fuera mínima, intervención del juez de garantía, la facultad del archivo provisional precluye, se difumina, se diluye. No se podrá entonces archivar provisionalmente la investigación si es que el juez de garantía ha tomado conocimiento, aunque sea mínimo, del asunto de la causa criminal. ¿A alguien se le ocurre entonces de qué manera pudiésemos evitar jurídicamente que el Ministerio Público decida archivar provisionalmente la investigación? Quizás podría ser solicitando alguna medida cautelar que sea obligatorio que la revise el juez. Antes Como que eso, querellante. fíjese, para pedir en general las medidas cautelares, Natalia, se requiere que la investigación esté formalizada. Si la investigación no está formalizada, nadie puede pedir medidas cautelares. Y aquí el Ministerio Público recién tomó conocimiento del asunto, no hay formalización y estima que no existen antecedentes suficientes para investigar. Por lo tanto, decide archivar provisionalmente. Entonces, es una situación sumamente compleja para la víctima. Entonces, ¿qué pudiese hacer la Claro. víctima para evitar que el Ministerio Público archive? Entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles de que den indicio de que ocurrió un delito. Ya, te coloco el siguiente ejemplo. Yo quiero iniciar un procedimiento penal en contra de Jaime porque me estafó. Me pidió dinero para un negocio, yo confié, Jaime era mi amigo, y resulta que me terminó estafando. Entonces hubo una serie de triangulaciones económicas en donde yo le depositaba dinero, él me daba ciertas utilidades eh, muy menores, digamos, a las que correspondían. El punto es que hubo una estafa, ya de esas estafas que son bien complejas de acreditar, que son las estafas piramidales.
El punto es que yo no tengo muchos antecedentes. Los únicos antecedentes que tengo son ciertos depósitos o transferencias bancarias que efectué con Jaime. Nada más que eso. Todas las comunicaciones que yo tenía con Jaime las hacía de manera verbal, de manera presencial, por lo tanto no hay registro de las comunicaciones que yo tuve con él. Solamente hay algunas transferencias bancarias. O incluso peor aún, yo le pasaba la plata en mano. O sea, ni siquiera tengo la prueba cierta de que efectivamente le transferí dinero. Ya imagínense esa situación, bien, bien compleja. Yo sacaba dinero de mi cuenta corriente por cajero automático y luego le pasaba la plata en efectivo, en cash, digamos, a Jaime. Y Jaime luego me estafó. Entonces, si se fijan, yo no tengo muchos antecedentes. Lo único que tengo es mi verdad, mi declaración. Y yo entonces denuncio ante el Ministerio Público y el Ministerio Público me dice, pucha, en realidad tienes muy pocos antecedentes, tienes tu sola declaración, por lo tanto, lo más probable es que archive provisionalmente la investigación a la espera de que tú me des otros antecedentes que puedan ser fundamentales para poder al menos iniciar la investigación. Resulta aquí que la mayoría de los antecedentes o la prueba la va a tener Jaime. Él es quien, por ejemplo, administraba el negocio y no me dio cuenta luego de la rendición de cuentas, etc. Ya, entonces, ¿qué podría hacer yo si ustedes fueran mis abogados? ¿Qué consejo me darían, digamos, para evitar que el Ministerio Público archive provisionalmente esta investigación? En ese caso, ¿no se podría solicitar diligencias de investigación? Podemos solicitarlo, sí, pero son de resorte exclusivo del Ministerio Público. El Ministerio Público verá si es que las acoge o no las acoge, digamos. Y más aún si es que la, la denuncia, digamos, tiene tan pocos antecedentes probatorios, es probable que el Ministerio Público, como tiene una cantidad exorbitante de trabajo, ni siquiera las realice. Hay una manera más directa de poder evitar esto, y es evidente, digamos. ¿Se les ocurre a alguno de ustedes? La querella. ¿Qué lo respondió? Yo, Daniela. Ya, muy bien, Daniela. Lo que hay que hacer es querellarse. Al ejercer la querella, el juez de garantía toma conocimiento del hecho, interviene en el hecho, interviene en la investigación. Entonces, al ejercer la querella, el juez de garantía luego tiene que derivarla al Ministerio Público y con ello, con la sola intervención del juez de garantía, la facultad del archivo provisional desapareció para el Ministerio Público. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Por mi parte, sí. Clarísimo. Entonces, la persona, en vez de ir a hacer la denuncia al Ministerio Público o a a las policías, tendría que contratar un abogado para hacer una querella y con eso evitar el archivo. Exactamente. Eso es lo que haría, digamos, una víctima diligente. Una víctima diligente lo que hace es querellarse más que denunciar. La denuncia, como se los digo, no supone ejercicio de acción penal. Bien, entonces si ustedes me estuviesen asesorando, tienen que darme ese consejo finalmente, de querellarme, porque con eso evitamos que el Ministerio Público archive. Ya, el archivo provisional, como se los digo, es una facultad que tiene el Ministerio Público, que fíjense, ni siquiera tiene control jurisdiccional, no podemos luego reclamar ante el juez el hecho de que el Ministerio Público archivó. ¿Por qué? Porque es una facultad exclusiva del Ministerio Público. No hay control jurisdiccional como si hay a propósito del principio de oportunidad. Aquí no hay control judicial. El único control que pudiésemos hacer es un control administrativo. Pudiésemos, por ejemplo, reclamar ante el mismo Ministerio Público de que el fiscal adjunto no me decidió archivar. Pero esas denuncias, o más bien ese control administrativo no es muy eficiente. Ahora, se puede archivar provisionalmente cualquier investigación. Aquí no existe un marco, digamos, una prognosis de pena como si existe a propósito del principio de oportunidad. El principio de oportunidad, para poder ejercerse, requiere no sobrepasar los márgenes que la ley establece. Por ejemplo, que no sobrepase el presidio de reclusión menor en su grado mínimo. Aquí el Ministerio Público podría archivar un hurto, un robo, una receptación, que son delitos, si se quieren, de menor entidad, como también podría archivar un secuestro, una estafa, un homicidio, una violación, cuando estime que no existen antecedentes suficientes para iniciar la investigación.
¿ya? Entonces no hay un límite en cuanto a la prognosis de la pena. Aquí no hay límite en cuanto a la cuantía de la pena, como sí existe a propósito del principio de oportunidad. Aquí el argumento del archivo provisional no tiene que ver con la gravedad o no de la pena, del delito. Tiene que ver con si existen o no antecedentes suficientes para dilucidar preliminarmente el asunto que permita luego investigar. Ahora, cuando el delito que se pretende archivar es de aquellos que supera la pena aflictiva, o sea, supera los 3 años y un día, en ese caso requiere autorización del fiscal regional. Es el único límite, digamos, que la ley establece, ¿ya? Cuando supera los 3 años y un día, requiere autorización del fiscal regional. Bien, veamos por último la facultad de no iniciar la investigación, que esta es otra actitud que puede asumir el Ministerio Público tan pronto toma noticia del crimen. La facultad de no iniciar la investigación también tiene lugar cuando no haya intervenido el juez de garantía. También tiene lugar en la medida que el juez de garantía no haya intervenido. O sea, mientras el juez de garantía no haya intervenido en el asunto, el Ministerio Público, el fiscal, pudiese decidir no iniciar la investigación en dos circunstancias. En primer lugar, cuando los hechos, a juicio del Ministerio Público, no sean constitutivos de delito. La primera posibilidad, que el hecho no sea constitutivo de delito, se denuncia una cuestión que en realidad no es delictiva. Y en segundo lugar, cuando se encuentre extinguida la responsabilidad penal. Cuando se encuentre más bien extinta la responsabilidad penal. Cuando se encuentre extinta la responsabilidad penal. En esas dos situaciones, el Ministerio Público pudiese decidir no iniciar la investigación. Repito, siempre y cuando siempre y cuando el juez de garantía no haya intervenido en el asunto. Cuando el hecho denunciado, por ejemplo, no sea constitutivo de delito, o bien cuando se encuentre de manifiesta la extinción de la responsabilidad penal del imputado, por ejemplo, por el transcurso del tiempo. Yo denuncio ante el Ministerio Público que Jaime me estafó, pero la fecha de la estafa es de hace 15 años o 20 años. En esos casos, bueno, el Ministerio Público pudiese de inmediato no iniciar la investigación porque se encuentra de manifiesto la extinción de la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión de no iniciar la investigación tiene que estar necesariamente fundada y debe ser aprobada por el juez de garantía. Por lo tanto, la facultad de no iniciar la investigación sí reconoce control judicial. Sí hay control judicial. Al igual que en el principio de oportunidad. En el archivo provisional es el único caso en donde no requiere, si se quiere, el sedazo jurisdiccional. Solamente en la facultad de no investigar o en el principio de oportunidad. ¿Alguien pudiese identificar por qué en estos dos no se requiere, o sea, más bien, se requiere control judicial, mientras que en el archivo provisional no se requiere control judicial? Esta es una pregunta que una vez, bueno, yo me la hago, digamos, porque una vez la vi, digamos, en un examen de grado. Puede Fue ser realizada, digamos, por un porque profesor. ¿Mm? quizás me imagino que tanto el principio de oportunidad como la facultad de no iniciar investigación extinguen la acción penal como consecuencia,
mientras que el archivo provisional no extingue la acción penal. Simplemente se archiva nomás, pero así como se archiva se podría desarchivar. Si es que hay más antecedentes que funden el hecho constitutivo de delito. Bueno, en parte es correcto, ¿cierto? Digamos. El archivo provisional no genera la extinción de la responsabilidad penal, pero sí podría eventualmente habilitar para su extinción, porque el archivo provisional supone dejar la causa archivada en reserva mientras los plazos de prescripción siguen corriendo. Esto no significa una interrupción de la prescripción de la acción penal, por ejemplo. ¿Ya? Hay otro argumento más de fondo. Tiene que ver con la calificación jurídica. Fíjense que el Ministerio Público, como ya lo dijimos en la sesión anterior, es un órgano de carácter administrativo. No está llamado a ser un órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es el juez. Por lo tanto, la calificación jurídica, la realización de calificaciones jurídicas está dada, o es más bien, de resorte exclusivo del juez. El juez es quien está llamado a realizar calificaciones jurídicas. Y tanto el principio de oportunidad como la facultad de no iniciar la investigación involucran dentro de sí calificaciones jurídicas. Por ejemplo, que el hecho no sea constitutivo de delito es una calificación jurídica. Que el hecho denunciado se encuentre extinta su responsabilidad penal es también una calificación jurídica. Que no se trate de delitos funcionarios o que la prognosis de la pena sea inferior a cierto margen legal, también suponen calificaciones jurídicas, que las está realizando el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, insisto, no está llamado a realizar calificaciones jurídicas. Pero en caso de que realice una calificación jurídica, esta calificación jurídica debe estar refrendada por el juez. Y es por eso que se contempla control jurisdiccional en ambos casos. En cambio, el archivo provisional no supone en ningún caso una calificación jurídica. El Ministerio Público no está diciendo que la causa que está archivando no es delictiva, se encuentra extinta, es superior a cierto margen. No. Lo único que está diciendo es que no tiene antecedentes suficientes para iniciar la investigación. Que es una calificación, si se quiere, factual, de hecho, no así jurídica. ¿Se entiende? Sí, entiende. Muy bien. Ya. Me queda la Sigamos duda en el entonces. caso de la, Sí. profesor, disculpe, en el caso de la extinción de la responsabilidad penal, por ejemplo, por el paso del tiempo, el delito está prescrito. ¿Por qué hay causas que cuando uno denuncia un delito que, por ejemplo, sabe que está prescrito? Voy a poner un caso de derechos humanos, por ejemplo, o un caso que igual se ha dado harto el tema de abuso sexual, eh, ocurrido antes de la reforma procesal penal y está prescrito. He escuchado esto que dicen los abogados de que la causa se fue, digamos, a los juzgados del crimen antiguo. ¿Por qué pasa eso? Como que uno denuncia, se abre una carpeta en el Ministerio Público lo toma y decide no iniciar la investigación porque hay una extinción de responsabilidad penal. Sin embargo, en vez de archivarlo, digamos, o guardar el caso y decir ya listo, sino que lo manda al juez del crimen. Ya. ¿Por qué pasa eso? Bien, expliquemos la situación. Nuestro Código Procesal Penal, el nuevo código, entre comillas nuevo, ya tiene más de 20 años, entró en vigencia de manera progresiva en nuestro país a partir del año 2000 en algunas regiones y en el año 2005 terminó de entrar en vigencia precisamente en la región metropolitana. Entonces, en nuestro Código Procesal Penal aplica única y exclusivamente para todos aquellos delitos que hayan sido cometidos luego de su entrada en vigencia. Por lo tanto, todos los delitos que han sido cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se deben investigar, se debe seguir la tramitación de conformidad con el antiguo Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Esa es la regla matriz. Nuestro Código Procesal Penal no tiene efecto retroactivo. No tiene efecto retroactivo. Solamente opera hacia
el futuro, si se quiere, ¿ya? O sea, desde su entrada en vigencia hacia adelante, no así hacia hechos que hayan sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Por lo tanto, si estando, por ejemplo, en el año 2006, nosotros denunciamos en Santiago un hecho delictivo cometido por una persona en el año 2004, se debía seguir la tramitación antigua, porque en Santiago entró en vigencia en el año 2005. ¿Ya? Ahora, la pretensión del legislador es que en algún momento todos los delitos que fueron cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en algún momento se iban a extinguir por prescripción. Entonces, en algún momento, esos delitos, insisto, eh, iban a dejar de investigarse porque ya el Código de Procedimiento Penal antiguo no iba a aplicar porque ya se encuentran prescritos todos esos delitos. Esa es, si se quiere, una consecuencia lógica de la operación de entrada en vigencia de este nuevo código. Entonces, una vez que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, no derogó, digamos, de manera explícita al Código de Procedimiento Penal antiguo, porque éste seguía aplicando para los delitos que habían sido cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código. Como ejercicio lógico, nosotros pudiésemos concluir que en algún momento el antiguo Código de Procedimiento Penal va a dejar de tener aplicación porque todos los delitos que fueron cometidos con anterioridad al Código Procesal Penal iban a prescribir, ¿cierto? El punto, sin embargo, ¿cuál será? ¿Por qué se sigue aplicando el Código de Procedimiento Penal aun cuando ya hayan pasado, fíjense, más de 20 años de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal? Que fíjense, hasta el día de hoy sigue vigente el Código de Procedimiento Penal antiguo, sigue vigente. Y se siguen investigando delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código. ¿Cuál será la explicación de esto? El principio del Yo juez creo que, natural. No, no tanto el principio del juez natural. Hay otro yo argumento. creo que en el caso, por ejemplo, me parece súper claro en el caso de los delitos cometidos en dictadura en Chile, porque por tratados internacionales hay delitos que son imprescriptibles por un lado, y además, por otro lado, hay delitos que se calificaron en Chile, olvidé el término preciso, pero es como que todavía siguen cometiendo esto, el secuestro calificado por la desaparición forzada de las personas. Ya, ya, Pero los expliquemos otros eso. delitos no me queda claro, como los Bien, delitos que no son esos. bien. Natalia da en el punto. Todos los delitos, la mayoría de los delitos son prescriptibles, o sea, una vez transcurrido cierto lapso de tiempo, el delito prescribe y por lo tanto ya no se va a investigar más sobre aquel asunto, no se va a poder sancionar. Sin embargo, en Chile se han cometido delitos con anterioridad a la entrada en vigencia del código que eran de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Por lo tanto, cada vez que se investiga un hecho delictivo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, durante dictadura, y que se denuncia hoy y que inicia la investigación hoy, se debe regir por el antiguo Código de Procedimiento Penal su investigación y su sanción, porque este no prescribe y debe regirse por las normas que al momento de la comisión de ese delito estaban vigentes, que son las normas del antiguo Código de Procedimiento Penal. Esto solo sucede respecto de los delitos que son imprescriptibles en la actualidad, ¿ya? Porque todos los demás delitos ya se encuentran total y absolutamente prescritos y por lo tanto no aplica el Código Procesal, el Código de Procedimiento Penal. Cada vez que ustedes ven en las noticias que se nombró un ministro en visita o se habla del juez del crimen, precisamente se está hablando de estas situaciones en donde se están investigando delitos imprescriptibles cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código y por lo tanto sigue aplicándose el antiguo Código de Procedimiento Penal. Ahora, Natalia nos introduce hechos delictivos diferentes a los crímenes de dictadura.
En ese caso, si es que el delito no es imprescriptible, no debiese investigarse, por encontrarse ya prescrito. Ahora, hoy en día también existen otros delitos que también son imprescriptibles, pero esto se refiere a una modificación que fue del año 2018-2019, aproximadamente durante el segundo gobierno de Piñera, que establece que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles. Los delitos, repito, sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles. Yo entiendo en todo caso que esa reforma aplica también única y exclusivamente hacia el futuro, o sea, desde el momento de su entrada en vigencia hacia el futuro y no así con efectos retroactivos. Desconozco, sinceramente, si es que tiene efecto retroactivo, me da la impresión de que no. No, no lo tiene. Eh, Es para delitos cometidos hacia adelante, o sea, desde el momento de la promulgación de la ley hacia adelante. claro, y esta es una reforma, insisto, del segundo gobierno de Piñera, año 2018, 2019 aproximadamente, si no mal recuerdo, ¿ya? Eh, y esos, bueno, se van a tener que tramitar todos los que se hayan cometido, digamos, desde ese momento en adelante, digamos, con el Código Procesal Penal vigente, ¿ya? Por lo tanto, no hay aplicación tampoco del antiguo Código de Procedimiento Penal. Bien, no sé si resuelvo tu duda, Natalia. Sí, perfecto. Entonces, los únicos casos nuevos que podría investigar un juzgado del crimen sería todo lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad en que se aporten antecedentes o se haga una nueva denuncia al respecto. Así es. Sí, los delitos, yo diría delitos imprescriptibles, entre ellos los delitos de lesa humanidad. Claro. Muy bien, Gracias. muy bien. Ya, una vez entonces iniciada la investigación por parte del Ministerio Público, este comenzará a realizar diligencias investigativas. Y comenzó entonces la etapa de investigación. La etapa de investigación, como lo indicaba el comienzo, reconoce dos subfases. Por un lado, la fase investigativa, o sea, disculpen, la investigación desformalizada, y la investigación formalizada. El hito que distingue, que escinde, si se quiere, estas dos etapas, tanto la etapa desformalizada como la etapa formalizada, es, por cierto, la formalización de la investigación, que es lo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? El hito entonces que distingue estas dos etapas es la formalización. Bien, la formalización de la investigación es la comunicación que hace el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía de que actualmente se está desarrollando una investigación en su contra por la comisión de uno o más delitos determinados. Lo repito, la formalización de la investigación es la comunicación que efectúa el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía de que actualmente se está llevando a cabo una investigación en su contra por la comisión de uno o más delitos determinados. Si se fijan entonces, la formalización de la investigación es un acto también de mera comunicación de que se está llevando a cabo una investigación en contra del imputado. Ahora, se critica por parte de la doctrina esta definición que nos entrega el mismo Código Procesal Penal, toda vez que en realidad no se le está comunicando que se le está investigando por delitos, sino más bien se le está comunicando que se le está investigando por hechos que podrían revestir caracteres de delito. Porque luego de la formalización, el Ministerio Público va a continuar con la investigación y puede llegar, por ejemplo, a la conclusión de que no había delito. Entonces, en realidad no se le está investigando por delitos, sino que más bien se le está investigando por hechos que podrían revestir caracteres de delito.
Existen tres efectos que se producen ipso facto una vez se realiza la formalización de la investigación. Tres efectos, repito, que se producen ipso facto, o sea, de inmediato, de pleno derecho. En primer lugar, se suspende la prescripción de la acción penal. Ese es el primer efecto que se produce ipso facto. Se suspende la prescripción de la acción penal. ¿Alguien me recuerda cuál es la diferencia entre interrupción y suspensión de la prescripción? ¿No? ¿Nadie? Con la interrupción se retrotrae el plazo de nuevo hasta el comienzo y con la suspensión el plazo queda como eh, congelado, por así decir. Ok, sí. Sí, esa es una de sus diferencias, ¿no? Bueno, la interrupción es el hito a partir del cual, de concurrir, el tiempo se vuelve a cero, digamos, como tú ya lo indicas, ¿no? Interrumpe civilmente la prescripción una vez que uno ejerce la acción judicial y esta es notificada válidamente de conformidad con el artículo 2503 del Código Civil. Ahí es cuando en general se interrumpe civilmente la prescripción de una acción, por ejemplo, una acción personal. Sin embargo, la suspensión, a diferencia de la interrupción, no es no es un retroceso del tiempo, sino que más bien se trata de un beneficio que la ley establece sobre ciertas personas que actualmente no pueden ejercer libremente o no pueden disponer libremente de sus bienes y por lo tanto, respecto de ellos se suspende el curso de la prescripción. El plazo no se computa mientras se mantenga vigente la suspensión. El Código Procesal Penal habla de que con la formalización se suspende la prescripción de la acción penal, en circunstancias que en realidad no está suspendiendo nada en sentido técnico jurídico. Lo que está haciendo la formalización en sentido técnico jurídico es interrumpir la prescripción de la acción penal. No está suspendiendo, sino que está interrumpiendo. A juicio de ciertos autores, por lo tanto, aquí hay una imprecisión por parte del legislador. El legislador se equivoca y confunde los conceptos de suspensión y de interrupción. Ahora, hay sin embargo un argumento histórico que le da la razón, digamos, a la palabra suspensión. El Código Penal, ese vetusto Código Penal, digamos, que tenemos vigente, decimonónico, por cierto, eh, también habla de suspensión. También habla de suspensión y no habla de interrupción. Por lo tanto, se dice que el legislador procesal penal intentó utilizar la misma nomenclatura que el Código Penal. Pero si uno quisiera ser riguroso, el término correcto era interrupción. Bien. Luego, un segundo efecto que se produce ipso facto es que comienza a computarse el plazo para el cierre de la investigación. Una vez, repito, una vez formalizada la investigación, comienza a computarse el plazo para el cierre de la investigación, que es un plazo que se va a fijar en la audiencia. El plazo máximo para cerrar una investigación formalizada es de 2 años, pero puede ser, por cierto, menor. Puede ser de 6 meses, 18 meses, un año, etcétera, digamos. Depende del debate que se dé en la audiencia.
lo habitual es que si es que el imputado, luego de la formalización, es sometido a una medida cautelar personal intensa, como puede ser la prisión preventiva, los plazos para el cierre de la investigación sean más dilatados o sean más acotados. Si una persona, repito, luego de la formalización le colocan la medida precautoria, más bien, la medida cautelar de prisión preventiva. ¿El plazo para el cierre de la investigación será más amplio, más dilatado o será más acotado? ¿Qué piensan ustedes? Debería ser un plazo más corto, para así no afectar la libertad de la persona por tanto tiempo, digamos, porque es una medida Así muy es, intensiva. así es, muy bien. Eh, de hecho, hace poco tuvo lugar la formalización del ex fiscal Manuel Guerra, ¿cierto? Que fue un fiscal regional, digamos, de la Fiscalía, no recuerdo, tiene que ser la Fiscalía Santiago Oriente. Eh, y el fiscal que formalizó a Guerra, por una entrevista, digamos, que observé, tenía la intención de no pedir prisión preventiva. Quería pedir solamente arraigo nacional eh, prisión domiciliaria total, etcétera. La intención de este fiscal que formalizó a Guerra eh, no era solicitar la prisión preventiva, porque si pedía prisión preventiva, el plazo para investigar iba a ser mucho más breve que el que lo hubiese concedido en caso de que simplemente le hubiesen colocado el arraigo o la prisión domiciliaria total. ¿Ya? Esto no está escrito, digamos, en piedra, pero es lo que habitualmente sucede. Si es que la medida cautelar es especialmente intensa, el juez va a ser más restrictivo al momento de fijar el plazo para el cierre de la investigación. Ahora, este plazo de cierre de la investigación es de máximo 2 años, pero puede ser menor, y en caso de que sea menor, se puede prorrogar, por motivos fundados, naturalmente, pero con todas las prórrogas no pueden superar los 2 años. En caso de que lo supere, bueno, el juez está facultado para declarar directamente el sobreseimiento. Bien, y otro efecto que se produce ipso facto, o sea, de inmediato, es que precluye la facultad también del archivo provisional. Esta facultad del archivo provisional pudo haber precluido antes, en caso de que el juez de garantía hubiese intervenido antes, pero en caso de que no hubiese intervenido y la primera actuación sea la formalización, en ese caso precluye la facultad del archivo provisional de la investigación. Ahora, esos son los efectos, insisto, que se producen de pleno derecho, ipso facto, ipso iure. Ahora, la formalización genera también otras consecuencias jurídicas, que más que hablar de efectos, me gusta hablar de que la formalización supone ser el presupuesto o la condición de posibilidad de otras actuaciones. Por ejemplo, una vez formalizada la investigación, surge la posibilidad de decretar medidas cautelares personales, bueno, medidas cautelares en general, reales o personales. Luego de la formalización se pueden solicitar medidas cautelares. Antes de la formalización, no. También surge la posibilidad, luego de la formalización, de que se pueda arribar a alguna salida alternativa del procedimiento, bien sea suspensión condicional o acuerdo reparatorio. Luego de la formalización surge la posibilidad de arribar a algún procedimiento simplificado. También la formalización entonces es un presupuesto para poder arribar a un procedimiento simplificado, en cuyo caso se va a tener que dejar sin efecto la formalización para llevarse a cabo luego el requerimiento simplificado. Bien, entre otras consecuencias, ¿ya? Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. ¿La facultad de no iniciar la investigación también supone la extinción de la acción penal o no? Como el principio de oportunidad.
La facultad de no iniciar. Claro, claro, también. Porque fíjense que la facultad de no iniciar la investigación es una manifestación, si se quiere, del principio de oportunidad. El principio de oportunidad en sentido estricto es el del artículo 170, pero en un sentido amplio el principio de oportunidad abarca todo esto prácticamente. Todo esto supone ser ejercicio de principio de oportunidad, pero en un sentido amplio, en un sentido extendido. En un sentido estricto es solo el del artículo 170. Pero cuando decidimos no iniciar la investigación, en otras palabras, el Ministerio Público también está ejerciendo principio de oportunidad, pero en un sentido amplio. Claro, ya. Bien. Eh, ya, vamos entonces con lo que sigue. Sigamos avanzando ya. Al otro que me faltó agregar como un efecto, una consecuencia de la formalización, es que luego de formalizar la investigación, el Ministerio Público está habilitado para realizar diligencias investigativas intrusivas. Las diligencias investigativas intrusivas son aquellas diligencias de investigación, o sea, de dilucidación de los hechos, que pueden atentar contra derechos fundamentales del investigado. Pueden atentar en contra de derechos fundamentales. Ahora, toda diligencia investigativa intrusiva requiere necesariamente de una autorización judicial previa. Toda. Toda diligencia intrusiva requiere de autorización judicial previa. Ahora, como les digo, la regla general es que las diligencias intrusivas, como puede ser la interceptación de comunicaciones, los pinchazos de los teléfonos, ¿cierto? Eh, o el allanamiento a un hogar, ¿cierto? Lo que fuere, cualquiera de esas medidas, repito, diligencias investigativas intrusivas requiere de autorización judicial previa y surgen una vez que la investigación está formalizada. Excepcionalmente se pueden pedir en la etapa desformalizada, excepcionalmente, siempre y cuando existan argumentos plausibles. Ok, ¿y alguna otra duda? Tengo una pequeña duda sobre las medidas intrusivas que acaba de señalar. En caso que se soliciten en la etapa de formalizada y el juez las autorice, posteriormente se pueden presentar entonces como pruebas en el juicio por el Ministerio Claro, Público. claro que sí. Ya. Si el juez no autoriza, sería el caso en que no se pueden presentar como pruebas. Así es. Así Ok. es, serían pruebas ya sea nulas o ilícitas, dependiendo del Claro. caso. Ya vamos a hablar sobre eso cuando hablemos de la audiencia de preparación de juicio. Ok, entonces, inició la investigación, se llevó a cabo la formalización, luego se llevó a cabo la investigación formalizada y luego el Ministerio Público tiene que comunicar el cierre de la investigación. Este plazo, insisto, entre la formalización y el cierre de la investigación es de máximo 2 años. Pero fíjense, no existe un plazo máximo para la investigación desformalizada. Para la investigación desformalizada, o sea, lo que viene antes de la formalización, no hay un plazo. No hay un plazo. O sea, el único plazo tácito es el plazo de prescripción de la acción. El único plazo tácito, si se quiere. Pero una vez que se formaliza, se interrumpe la prescripción, o sea, partimos de cero. Bien, entonces una vez cumplido el plazo para cerrar la investigación, pueden darse dos situaciones. Que el Ministerio Público
comunique el cierre de la investigación dentro de plazo, en cuyo caso va a tener un plazo de 10 días para tomar una actitud que ya veremos. Y la otra posibilidad que se puede dar es que el Ministerio Público no cierre la investigación dentro de plazo. Si el Ministerio Público no cierra la investigación dentro de plazo, cualquier interviniente, y especialmente el imputado, va a solicitar al juez para que cite a una audiencia de apercibimiento para el cierre de la investigación. En caso, repito, de que el Ministerio Público no haya cerrado la investigación dentro de plazo, cualquier interviniente, especialmente el imputado, van a pedir que el juez de garantía cite a una audiencia de apercibimiento para el cierre de la investigación. Y en esa audiencia de apercibimiento para el cierre de la investigación pueden darse dos situaciones: que el Ministerio Público comparezca o que el Ministerio Público no comparezca. ¿Ya? Si el Ministerio Público no comparece a esta audiencia de apercibimiento para el cierre, el juez de garantía va a remitir esta información al fiscal regional, o sea, prácticamente lo va a acusar, y le va a dar un plazo de 2 días para que comunique el cierre, Y si el fiscal regional no comunica el cierre dentro de los siguientes 2 días, el juez de garantía va a dictar el sobreseimiento del imputado. Va a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. Y el sobreseimiento, como ya lo he dicho, creo que lo dije en la sesión pasada, equivale en los hechos a una sentencia absolutoria. Es un equivalente jurisdiccional el sobreseimiento. Ya, ahora, la otra posibilidad es que el Ministerio Público sí comparezca, digamos, a la audiencia de apercibimiento para el cierre y se allana el cierre. Y en ese momento comunica el cierre de la investigación y de ahí, bueno, concurrirá, digamos, el plazo de 10 días del que voy a dar cuenta. Ya, una vez cerrada la investigación, o sea, el Ministerio Público comunicó el cierre, comienza a computarse un plazo de 10 días para que el Ministerio Público tome alguna actitud. Son 3 posibilidades. Que el Ministerio Público, en primer lugar, solicite sobreseimiento comunique decisión de no perseverar, o bien realice acusación fiscal. Esas son las 3 posibilidades que puede tomar o que puede asumir el Ministerio Público dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación. De más está decir que los plazos de días en el Código Procesal Penal no son de días hábiles, son de días corridos. Y si justamente terminan un día inhábil, en un día festivo, en un día feriado, se computa hasta el siguiente día hábil, Por ejemplo, si justo el día 10º cae un día domingo, se corre, digamos, hasta el siguiente día hábil, hasta el día lunes siguiente. Ya, esas son las 3 posibilidades que puede asumir el Ministerio Público, repito, desde que cierra la investigación y dentro de los 10 días corridos siguientes. Bien, la primera opción es solicitar sobreseimiento definitivo o temporal. Va a solicitar sobreseimiento definitivo o temporal dependiendo de si concurren o no las causales para esta situación, ¿ya? El sobreseimiento definitivo tiene lugar cuando el Ministerio Público llega a la convicción de que en realidad nunca hubo delito, cuando el imputado también es inocente, queda fehacientemente acreditado su inocencia, o bien cuando el imputado le sobreviene una incapacidad total y absoluta incurable, en cuyo caso no se le va a poder pedir ninguna pena.
entre otras causales, ¿ya? Del artículo 250 del Código Procesal Penal. El artículo 250 del Código Procesal Penal nos establece algunas causales de sobreseimiento definitivo. Entre ellas, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, cuando apareciere claramente identificada la inocencia del imputado, cuando el imputado se comprendiera dentro de las circunstancias que lo eximen de responsabilidad penal, por ejemplo, en la situación de legítima defensa, estado de necesidad, entre otras causas, digamos, de exoneración de culpa del artículo 10 del Código Penal. Cuando se dé por acreditada la cosa juzgada, también es una causal de sobreseimiento definitivo. Entre otras, ¿ya? Lean ustedes el artículo 250 del Código Procesal Penal, en donde aparecen algunas de las causales de sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento temporal tiene por propósito no concluir el procedimiento, sino que suspenderlo hasta la concurrencia de algún hito. Por ejemplo, son causales de sobreseimiento temporal, estos están en el artículo 252, cuando el imputado se encuentre en una incapacidad mental, pero curable, una incapacidad mental curable. Por ejemplo, está en coma, está en un coma inducido, pero sabemos que una vez que despierte del coma, porque están las condiciones clínicas para hacerlo, va a poder retomar y va a tener plenas capacidades mentales para poder asumir el juicio. También se solicita sobreseimiento temporal cuando el imputado está rebelde, o sea, mientras dure su rebeldía, digamos, no va a computarse los plazos, entre otras causales, ¿ya? También se puede pedir sobreseimiento temporal cuando se requiera de solucionar una cuestión prejudicial civil antes de aplicar la pena, antes de iniciar el proceso penal, digamos, propiamente tal, antes de llegar a juicio oral. Por ejemplo, estamos en la duda, estamos frente a un delito de homicidio. Jaime mató a Pedro, pero resulta que Jaime, al parecer, era hijo de Pedro, era un hijo no reconocido de Pedro. Entonces el Ministerio Público no sabe si acusarlo por homicidio o acusarlo por parricidio. Entonces, ¿cómo va a determinar el Ministerio Público que la acusación, ¿no? ¿Cómo va a calificarla finalmente? ¿Como homicidio o como parricidio? Como ustedes bien saben, el homicidio es menos reprochable que el parricidio. El parricidio es mucho más reprochable. Por lo tanto, el Ministerio Público, para poder determinar mediante qué figura penal, mediante qué calificación jurídica le impondrá, requiere necesariamente que antes se resuelva el asunto de la filiación de Jaime en relación con Pedro. Entonces tiene que verificarse un juicio de filiación primero, y una vez que se resuelva ese juicio de filiación, que dé por acreditada, por ejemplo, la filiación entre Jaime y Pedro, y en ese caso, cuando ya esté resuelta, ahí acusamos. Se acaba el sobreseimiento temporal y ahí acusamos. Bien, esos serían entonces algunos ejemplos de sobreseimiento. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, sigamos. Ya, la segunda posibilidad que tiene el Ministerio Público, que es, digamos, la pesadilla de cualquier creyente, es que el Ministerio Público decida no perseverar, decida ejercer el DNP, decisión de no perseverar en la investigación criminal. Esto tiene lugar cuando el Ministerio Público, estima que luego de haber realizado toda la investigación
no logró recabar antecedentes suficientes que permitan fundar una acusación. La decisión de no perseverar tendrá lugar cuando el Ministerio Público, luego de haber realizado toda la investigación desformalizada y formalizada, llega a la conclusión de que no logró recabar antecedentes suficientes que permitan fundar una acusación y por tanto decide no perseverar en la investigación criminal. Es una decisión soberana del Ministerio Público, nadie puede reprochársela. El juez no puede criticar esta actuación, esta decisión del Ministerio Público. El querellante tampoco puede, si se quiere, realizar alguna actitud para impedir que el Ministerio Público no ejerza esta decisión de no perseverar. Si el Ministerio Público estima, repito, que no tiene antecedentes suficientes para fundar la acusación, va a comunicar, ni siquiera va a preguntar o nada por el estilo, simplemente va a comunicar, va a informar que decide no perseverar. Y hasta ahí llega la actuación del Ministerio Público. Hasta ahí llega. Ahora, ¿quién va a ser naturalmente la persona que va a estar disconforme con cualquiera de estas dos decisiones? Sería la ¿Querellante? víctima o el querellante, claro. Claro, la víctima o el querellante, ¿cierto? Ahora, frente a esa disconformidad que pueda tener el querellante, la ley le reconoce al querellante, solo al querellante, no a la víctima. Es por eso que la víctima, para que pueda ejercer plenamente sus derechos en juicio, tiene que ser querellante, o si no en realidad su participación es muy nominal, muy nominal. Entonces, la ley reconoce en el artículo 259 del Código Procesal Penal la posibilidad de que el querellante pueda forzar la acusación. Forzamiento de la acusación. Esta es una facultad del querellante, no de la víctima. Ojo, del querellante. Entonces el querellante puede forzar la acusación. ¿Qué quiere decir esto? Ejercer una propia acusación que reemplace a la del Ministerio Público. El Ministerio Público, no es que estemos... El nombre de forzamiento de la acusación puede inducir equivocaciones. No es que el querellante obligue, fuerce al Ministerio Público a acusar. No, no se trata de eso. El Ministerio Público, cuando solicitó sobreseimiento y decidió, o bien decidió no perseverar, el Ministerio Público hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Forzar la acusación implica que la víctima, en tanto querellante, será quien deduzca acusación y seguirá el juicio ella sola. El querellante se mantiene solo en el juicio en contra del imputado, pero el Ministerio Público desapareció. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público se quedó hasta aquí. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el querellante puede forzar la acusación, pero insisto, el forzamiento de la acusación no implica que obliguemos al Ministerio Público a acusar, porque no podemos hacerlo. Sí podemos hacer que el querellante ejerza su acusación y él permanezca solo en el juicio en contra del imputado. ¿Ya? Y por lo tanto recaerá sobre el querellante la carga de acreditar la culpabilidad y la participación del imputado más allá de toda duda razonable contra el imputado. ¿Ya? Sobre él recae entonces el peso de corromper el principio de inocencia. Bien, sus requisitos, insisto, están en el artículo 259 del Código Procesal Penal. 259 o 258, déjenme confirmarlo. Creo que es 258. Sí, 258. Gracias. Ya, 258 del Código Procesal Penal. Bien. Ahora, la tercera actitud que tiene el Ministerio Público es acusar, ejercer la acusación fiscal, que es este escrito mediante el cual el fiscal adjunto, digamos, de la causa presenta ante el juez de garantía y le imputa al sujeto pasivo la comisión de ciertos hechos
la comisión de ciertos hechos que revisten caracteres de delito en un determinado grado de participación como autor, cómplice o encubridor, y sobre los cuales solicita la aplicación de una pena determinada. Solicita la aplicación de una pena determinada. Con la acusación comienza esta segunda etapa del juicio, del procedimiento penal, que es la etapa intermedia. Con la acusación fiscal, repito, inicia la etapa intermedia. La etapa intermedia se constituye con dos grandes hitos. Por un lado, la acusación y por otro lado, la audiencia de preparación de juicio oral, el APJO. La audiencia de preparación de juicio oral. Entonces tenemos una fase escrita y una fase oral dentro de la etapa intermedia. Bien, los requisitos de la acusación se encuentran en el artículo 259. Ahí están los requisitos. Se debe individualizar el tribunal, se debe individualizar al fiscal, a la víctima, al imputado, por cierto, que en este caso ya pasa a llamarse acusado. Se debe indicar la relación de los hechos, la relación circunstanciada de los hechos y las calificaciones jurídicas. También se debe realizar una relación acerca de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que puedan haber concurrido, por ejemplo, atenuantes o agravantes. Se tiene que indicar, esto es muy importante, cuáles son los medios de prueba que se van a hacer valer en el juicio oral o que se pretende hacer valer en el juicio oral. Y se debe señalar también la pena que se solicita. Bien, una vez presentada la acusación fiscal, el querellante puede tomar algunas actitudes y el imputado puede tomar otras actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que puede tomar el querellante? En primer lugar, el querellante pudiese adherirse a la acusación fiscal. Podría adherirse a la acusación fiscal cuando estima concordante la teoría del caso del Ministerio Público con la teoría del caso de ellos. Una segunda posibilidad es deducir una acusación particular. Deducir una acusación particular, cuando estime que la acusación del Ministerio Público no es concordante con sus intereses o con su visión del caso. Por ejemplo, el fiscal pudo haberle agregado una circunstancia atenuante al imputado, por ejemplo, la colaboración eficaz. En cambio, el querellante estima que no ha habido colaboración eficaz, por lo tanto, podría en ese caso presentar una acusación particular en donde difiere de ese aspecto. También el querellante puede deducir demanda civil. Puede deducir demanda civil, ya sea indemnizatoria o restitutoria. Puede deducir demanda civil, ya sea indemnizatoria o restitutoria. O bien, el querellante podría simplemente no hacer nada, no comparecer, no hacer absolutamente nada, en cuyo caso se entiende abandonada la querella. O sea, sí o sí, el querellante tiene que hacer algo. Si no hace nada, se entiende abandonada esa querella. Esas son las actitudes del querellante una vez que se acusa fiscalmente. El Ministerio Público deduce acusación fiscal y el querellante tiene el plazo hasta la audiencia, hasta 15 días antes de la audiencia para tomar alguna de estas actitudes. Hasta 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral, que es esta audiencia, el APJO. Hasta los 15 días previos hasta ahí puede tomar alguna de estas actitudes. Ya. Una segunda
Ahora, un segundo grupo de actitudes debemos pronunciarnos a propósito del imputado. O sea, ¿cuáles son las actitudes que puede tomar el imputado una vez presentada la querella, disculpen, no la querella, la acusación en su contra? Una vez presentada la acusación en su contra, el imputado puede tomar las siguientes actitudes. En primer lugar, puede señalar vicios formales de la acusación. Puede señalar vicios formales. En segundo lugar, el imputado puede deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento. Puede oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, por ejemplo, cosa juzgada, la falta para poder comparecer válidamente por no cumplirse con los requisitos, cuando, por ejemplo, tiene fuero, un fuero que se embiste de él, puede también oponerlo, la incompetencia, etc. También puede deducir argumentos de fondo, puede señalar, digamos, argumentos de fondo para su defensa. Puede presentar argumentos de fondo que sostienen su teoría del caso. Y también el imputado, en caso de que exista, puede contestar a la demanda, contestar a la demanda civil. Contestar la demanda civil y también, por cierto, oponer excepciones sobre la demanda civil. Bien, estas actitudes del imputado, puede tomarlas hasta antes de la audiencia de preparación de juicio o en la misma audiencia de preparación de juicio. Puede tomar todas estas actitudes incluso de manera oral en la audiencia de preparación de juicio. Por lo tanto, el plazo del imputado es mucho más extendido que, por ejemplo, el que tiene el querellante o el mismo fiscal. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Ya, nos queda ver entonces ahora la audiencia de preparación de juicio oral y nos queda ver también el tema del juicio oral. Estamos casi en la hora, así que prefiero dejarlo hasta acá y la próxima sesión de procesal terminamos la tramitación del procedimiento penal ordinario y comenzamos a ver también lo que nos corresponde según el programa, que son los recursos procesales. ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo hasta acá hoy. El día miércoles continuamos con el estudio de esto, vamos a concluir y empezamos con lo que sigue, que son los recursos procesales. Bien, con los de civil nos vemos en aproximadamente una hora más, ¿ya? Y el resto, bueno, nos veremos el día miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Gracias, profesor. Marcelo. Chao. Chao, Marcelo, muchas gracias. Chao, chao.